En este video vamos a estar conociendo la avenida más importante de la ciudad de Chicago, la Magnificent Mile. De esta manera es conocida la parte norte de la avenida Michigan, una emblemática zona para ir de compras o disfrutar de sus hermosos edificios. Esta avenida sería el equivalente a la Quinta Avenida de Nueva York o a Rodeo Drive de Los Ángeles, es decir, grandes tiendas de lujo, restaurantes, edificios históricos y mucho más. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. La Magnificent Mile es una de las zonas comerciales más famosas del mundo y además tiene muchas atracciones para disfrutar, por lo que es algo que no hay que perderse en un viaje a Chicago. El recorrido puede comenzar en otro lugar emblemático de la ciudad como es el Michigan Avenue Bridge, es decir, pleno corazón del waterfront, este camino pegado al río que no hay que perderse. Como su nombre lo indica, es una milla completa que va desde este lugar hasta Oak Street. En 1909 se comenzó con la construcción e idea de esta avenida inspirándose en Champs-Élysées de París. Si bien no llega a tener el lujo que podemos encontrar en la capital francesa, se pueden encontrar grandes lugares. En la avenida Michigan podremos comprobar que Chicago es una ciudad que tiene una arquitectura increíble. Podremos ver los grandes rascacielos y altos edificios de la que es conocida como la Segunda Ciudad. Aquí se puede visitar por ejemplo la Tribune Tower, un edificio de estilo neogótico que contiene piedras provenientes de monumentos de todo el mundo. También podremos conocer el ex John Hancock Center, donde tendremos el Observatorio 360 Chicago con unas vistas que te van a dejar con la boca abierta. Sin dudas, una de las actividades principales para hacer en la avenida y que puede ser totalmente gratuita es visitar el Starbucks Reserve Roastery. Básicamente la clásica cafetería creada en 1971 en Seattle, pero enorme. Es más, este Starbucks, inaugurado en 2019, es actualmente el más grande del mundo. Aquí podremos encontrar varias opciones. Para empezar, el aroma a café que sentiremos al ingresar es espectacular. No solo encontraremos todo tipo de café, sino que también hay cócteles de autor, la mayoría que incluyen café en sus ingredientes. Además, podremos encontrar todo tipo de merchandising, que ya sabemos, el de esta marca es muy especial. Sin dudas, un lugar imperdible para los amantes del café. Otra atracción que, como decíamos, se encuentra al comienzo del paseo es el puente de la avenida Michigan. Actualmente, llamado DuSable Bridge, este puente ayudó mucho al desarrollo de la Magnificent Mile. Fue construido en 1920 y sin dudas modificó el paisaje urbano de la ciudad. Si tienen la oportunidad de justo verlo cuando pasa un barco de gran porte, es algo espectacular. Desde aquí tendremos unas vistas muy lindas del río, sin dudas es la parte más linda de la ciudad. Un lugar que también debemos conocer es la histórica Torre del Agua. Este edificio gótico se construyó entre 1867 y 1869 y oculta una tubería vertical de 42 metros. Lo más increíble es que nosotros de afuera veremos un edificio con forma de castillo, pero es la segunda torre de agua más antigua de Estados Unidos y es uno de los edificios que resistieron al gran incendio de Chicago. Este lugar se convirtió en un símbolo de esperanza cuando se reconstruyó la ciudad. Si nuestro presupuesto lo permite, Magnificent Mile también es un gran lugar para ir de compras en Chicago. Podremos encontrar desde grandes almacenes hasta centros comerciales de varios pisos. Además, cuando caminemos por sus calles podremos ver diferentes tiendas de lujo y restaurantes aclamados internacionalmente.
De hecho, en esta avenida hay más de 450 tiendas. Más allá de que no vayamos a comprar, es algo que no nos podemos perder. Con sus más de 16 cuadras, este lugar es sin dudas un imperdible de nuestro viaje a Chicago. Además, al estar en una zona tan céntrica, lo podremos combinar con otras atracciones como pueden ser el paseo por el río o el Millennium Park. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana.